Alan, muy buena tarde, Guadalupe, Jessica García, bienvenidos a su primera sesión de espacios abiertos con su asesor virtual para este módulo número 14, el universo natural. Déjenme presentarme, mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y los voy a estar acompañando durante las siguientes 4 semanas en lo que es nuestro módulo 14. Chicos, Guadalupe, bienvenidos. Lucero, bienvenida a esta sesión de espacios abiertos. Jóvenes, algo muy importante que hay que mencionar es si tienen alguna duda particular sobre los temas que se están revisando en esta semana o preferentemente sobre nuestras actividades integradoras número 1 y número 2, pueden tomar directamente el audio de esta plataforma y realizar su pregunta directamente. Bien, si tienen algún detalle tecnológico, pueden escribir también por medio del chat de esta plataforma Zoom. Y se está generando un video de esta sesión, el cual estaré subiendo a la brevedad posible a la plataforma de YouTube. Para sus compañeros que no pueden asistir en este momento a esta sesión, pueden observar el video y si surge alguna duda, bueno, pueden indicar preferentemente el minuto, incluso el segundo, en el tópico o tema que se esté presentando la duda. Lo más importante es que tanto en esta sesión síncrona, así como en el video de YouTube, sigamos las normas de comunicación virtual. Y para iniciar, jóvenes, vamos a reconocer el propósito formativo de nuestro módulo número 14, el cual nos indica reconocer las características del pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales, mediante el análisis de la dinámica del universo, el cual les va a permitir comprender la estructura de la materia y su interrelación con la energía. Jóvenes, tal vez este propósito formativo no os parezca completamente ajeno en este momento, pero jóvenes, y de hecho les puedo garantizar que en nuestra semana número 3 nosotros vamos a saber perfectamente de qué está hablando este propósito formativo. Pensamiento científico, ¿de dónde viene ese pensamiento científico? Vamos a ver cómo se origina. Ciencias experimentales. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, chicos, esta semana nos toca una ciencia experimental muy importante, la cual es la química. Y sobre todo, también es un poco abstracta, jóvenes, eso lo sé, pero no se preocupen, jóvenes, paso a paso podemos nosotros comprender lo lo importante. Hay un mosquito que me está fastidiando, ya se fue, perdón. Jóvenes, nos va a permitir ese análisis de la dinámica del universo. Este módulo, jóvenes, se trata de conocer la ciencia, perdón, los astros que están en el firmamento, la composición de nuestra galaxia, no. ¿A qué nos referimos? Y que quede claro desde esta primera sesión, jóvenes, ¿a qué se refiere con ese universo? ¿Cuál dinámica del universo? Esa dinámica del universo soy yo mismo, es mi entorno, es mi lugar de trabajo, es donde coexisto, mi barrio, mi ciudad, ocurren fenómenos naturales, existen otros tipos de fenómenos, los cuales yo voy a estar en condiciones de poder dar una explicación. Y al menos si no podemos nosotros experimentar gracias al método científico que nosotros vamos a conocer también. En esta semana nosotros estamos conociendo la estructura de la materia, la estructura ínfima de la materia, su estructura más pequeña que es el átomo. La siguiente semana nosotros vamos a aprender por medio de fenómenos naturales varios tipos de energía para después nosotros comprender lo que pasa en los organismos vivos. Tal vez suena un poco complicado en este momento, jóvenes, tal vez nosotros tengamos alguna aversión sobre esas ciencias experimentales y sobre todo jóvenes con lo que es la química. Em, Ciertamente, algunas ciencias experimentales son un poco abstractas, jóvenes, pero créanme que este va a ser uno de los mejores módulos que van a tener en su formación y sobre todo vamos a aprender nosotros mucho. Eso los va a llevar a conocer mucho más de nosotros y mucho más de nuestro entorno. Es en donde radica la importancia de este módulo.
que nosotros podamos explicar esos fenómenos que nos ocurren a diario. Fenómenos como es la alimentación, jóvenes, esos alimentos, esa asimilación de nutrientes, y qué tiene que ver, jóvenes, perdón, ese mosquito ¿qué tiene que ver con nuestro módulo? Pues son fenómenos que nos ocurren a diario, eh, donde ocurre una relación muy estrecha entre lo que es la materia y la energía. Vamos a ir nosotros paso a paso, conociendo esa estructura, y para eso es nuestra actividad integradora número 1. Chicos que ya se integraron a esta sesión, ¿tienen alguna duda en particular acerca de los temas que estamos viendo en esta semana o sobre nuestras actividades integradoras número 1 y número 2? Chicos, si no existe alguna duda, voy a arrancar con una explicación y dar algunos aspectos muy importantes acerca de ambas actividades, chicos. ¿Ok? Para que podamos cumplir nosotros y sobre todo obtener las puntuaciones más altas en nuestras actividades integradoras. Espero que el día de ayer, jóvenes, hayan podido integrar a la sesión de nuestro ADC. Y esto va a ser complementario. O, ¿por qué no? También si quieren hacer algún comentario, expresar alguna duda, recuerden que estos espacios están destinados exclusivamente para ustedes. Estos espacios de interacción son diseñados para que ustedes no se queden con ninguna duda. Vamos con nuestra actividad integradora número 1, llamada el átomo y sus alcances. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Utilizar los conocimientos que nosotros estamos aprendiendo acerca del átomo y sobre todo de sus modelos atómicos, para que nosotros reflexionemos de cómo es que estos influyen para establecer enlaces y reacciones químicas. ¿Qué necesitamos nosotros para nuestra actividad integradora número 1? Conocer los modelos atómicos. Jóvenes, solo se nos están pidiendo 4 modelos atómicos. No son los únicos 4 modelos atómicos que existen. De hecho, existen más. Pero estos 4 que nosotros vamos a ver históricamente son los más importantes, y con estos modelos atómicos nosotros podemos dar explicación a esos fenómenos que ocurren de forma ordinaria. Identificar las características de qué es una reacción química y una ecuación química, y comprendiendo esa teoría atómica nosotros vamos a poder comprender cómo es que esos átomos forman enlaces para crear sustancias nuevas. Para ello, nosotros vamos a elaborar un video. En este video, jóvenes, es muy importante que en la presentación de nuestros modelos nosotros salgamos a cuadro, y algo importante también, que tenemos que hacer uso de un guión. Es importante que salgan a cuadro. Lucero, ¿cuál es su duda en particular de un proceso de óxido-reducción? Existen muchos procesos para el balanceo de ecuaciones químicas. En nuestra actividad número 2, lo que se nos indica es que sea por el método del tanteo. Pero si quiere, podemos explicar lo que necesita de un método de oxidación y reducción. Solo que dígame particularmente qué es lo que necesita. Lucero. Ay, perdón, es que estaba acomodándome para poder hablar. Como estoy en la oficina, se oye mucho ruido. Ok, no Este, se preocupe. En particular, ¿qué es lo que necesita saber de un método de óxido reducción? no me equivoqué, fue con el método de tanteo. La verdad es que a mí como que no me ha quedado del todo claro con los ejemplos que he visto. No sé si pudiera hacer algún ejercicio y así ya verlo más, un poco más claro.
Claro que sí. Entonces, jóvenes, permítanme un segundo. Voy a terminar, bueno, voy a salirme de esta presentación. No voy a resolver el ejercicio, jóvenes, que ustedes tienen de tarea. Vamos a hacer algún otro, porque existen muchos. ¿Qué implica el método del tanteo? Eh, Le voy a hacer antes de eso una pregunta, Lucero, y es para todos. Imaginen que yo quiero hacer un pastel de 2 kilogramos para 10 personas. Para ese pastel, que va a pesar, ya con todos los ingredientes, la fruta, el chantilly, todo, yo voy a comprar 100 kilos de harina, voy a comprar 50 kilos de azúcar, voy a comprar 3 docenas de huevos y 200 litros de leche. ¿Es coherente lo que yo digo para hacer un pastel de 2 kilos? No. ¿Por qué? Habrán descubierto algo muy importante y en eso que ustedes acaban de descubrir en este momento es que su docente o su asesor virtual no sabe hacer pasteles. ¿Y para qué voy a utilizar 100 kilos de azúcar y tantísimos huevos y un montón de leche? Efectivamente, no es coherente. Yo necesito proporciones adecuadas para hacer un pastel de 2 kilogramos. En primera, voy a desperdiciar demasiados materiales. Y efectivamente, si nosotros observamos una ecuación química, jóvenes, es lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros tenemos al principio en cantidad es lo mismo que nosotros vamos a obtener al final en cantidad. Está ocurriendo una reacción química. Esos agentes llamados reactivos se van a convertir en algo diferente llamados productos. Pero no porque se conviertan en algo diferente, vamos a desaparecer materia o vamos a crear materia, jóvenes. Simplemente cambia, pero con ello nos va a llevar a conocer algo muy importante y que es la, permítanme un segundo, esto no es. Nos va a llevar a conocer, jóvenes, lo que es la ley de la conservación de la materia. La ley de la conservación de la materia nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Y hablando de reacciones químicas, es el paso de reactivos hacia productos. Para ello, permítanme un segundo. Por aquí tengo precisamente una... mm, aquí está. Para ello, jóvenes, nosotros es importante que nosotros conozcamos cómo se lleva a cabo una reacción química. En un método redox es importante que nosotros tengamos conocimiento de la tabla periódica, pero eso va a ser hasta la siguiente semana. Y conocer los estados de oxidación de los elementos. Las reacciones redox son, no todas las reacciones se pueden resolver por un método redox. Hay que conocer lo que son semirreacciones, que es un proceso que no es imposible de conocer, pero sin embargo sí es más complicado. Vamos a resolver esta parte por el método del tanteo, pero hay que explicar algo muy importante y lo que vamos a explicar es qué es una reacción química y los pasos importantes para poderla, que nosotros lo llevemos a un balance. Una reacción química, jóvenes, simplemente es el paso de reactivos hacia productos. Existen, jóvenes, muchas reacciones que ocurren a nuestro alrededor. Por ejemplo, ese proceso de combustión que ocurre en nuestras estufas es un proceso químico. Es una reacción química. Eh, es ese paso de una sustancia a otra. No así, por ejemplo, si yo tomo una hoja de papel y la arrugo, es un cambio físico porque sigue siendo papel, pero si yo la quemo, cambia la naturaleza y cuando cambia la naturaleza está participando una reacción química.
Y las reacciones químicas, jóvenes, nosotros no podemos observarlas. Podemos ver algunas manifestaciones de esta reacción química, pero no podemos ver cómo esos átomos cambian sus enlaces para formar enlaces nuevos. Entonces nosotros utilizamos las ecuaciones químicas, que es para simbolizar lo que pasa en una reacción química. La fórmula general de una reacción o de una ecuación química es A más B, pasa por medio, o esa flecha nos indica que ocurre una transformación y se convierten en C y D, mayúsculas. En esa ecuación general que ustedes ven en pantalla, jóvenes, ven también unas letras minúsculas. ¿Qué nos indican esas letras minúsculas? Las letras mayúsculas son los símbolos químicos y las letras minúsculas nos indican coeficientes. Coeficientes de reacción, coeficientes estequiométricos. Son números. Esos números siempre tienen que ser enteros o fraccionarios, pero nunca decimales. Nunca. Y hay que diferenciar los jóvenes de los símbolos químicos porque nosotros vamos a encontrar subíndices. En una reacción, siempre en una reacción química del lado izquierdo vamos a tener lo que son reactivos y del lado derecho siempre vamos a tener lo que son los productos. Las letras minúsculas son esos números enteros que me indican la cantidad de esos reactivos y la cantidad de productos que se están formando. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en una reacción química? Pues depende cómo la lleve a cabo. Yo espero formar C más D, pero igual y puedo formar F, G, H o más reactivos. O no puedo formar lo que yo esperaba. Pero la masa que yo tengo al inicio debe de ser la masa que yo espero al final de esa reacción. Que esos productos van a ser diferentes, es lo que yo quiero. Es lo que yo quiero con una transformación química. Dentro de la simbología química es muy importante que nosotros conozcamos parte de esa simbología. Cuando veamos entre paréntesis una letra S, nos indica que tanto reactivos como productos están en estado sólido. Cuando encontramos una G es que se encuentran en estado gaseoso. Una L es que están en estado líquido. AC significa que está en estado acuoso o disuelto en agua. Las flechas las podemos encontrar generalmente hacia la derecha, que nos dice que los reactivos se están convirtiendo en productos. Podemos nosotros encontrar flechas ambidireccionales que nos dicen que esa reacción está en equilibrio o bien que es reversible. Y el signo más nos dice que es algo que se está agregando. También podemos encontrar nosotros flechas hacia arriba a un lado del símbolo químico. Eso nos quiere decir, jóvenes, lo mismo, bueno, algo semejante al estado gaseoso, nos dice que eso se volatiliza. Esa es parte de la simbología química. Nosotros utilizamos los símbolos químicos, jóvenes, porque utilizar los nombres de los compuestos no nos indica las moléculas que están participando o esos átomos que se están poniendo en juego. Por eso nosotros utilizamos esos símbolos químicos. En la reacción que ustedes ven en pantalla de zinc metálico más ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, como ustedes quieran ver, vemos, por ejemplo, permítanme, excelente. Voy a dejar de presentar. Voy a tratar de poner en un color amarillo, jóvenes, este coeficiente, este número grande que está a un lado del ácido clorhídrico. Este coeficiente de reacción me indica cuántas moléculas de ácido clorhídrico están reaccionando. Pero nosotros vemos también unos números que se encuentran generalmente del lado izquierdo del símbolo químico o pueden estar a la mitad del símbolo químico. Ese número que aparece como subíndice, de hecho, son subíndices. Esos son propios del símbolo químico. Yo no los puedo modificar. Yo no puedo modificarlos. Entonces, ¿qué papel juegan estos coeficientes estequiométricos? Nos indican la cantidad de moléculas que están participando en esa reacción o bien la cantidad de moléculas que yo necesito. Pongamos un ejemplo con el mismo pastel. Ya aprendieron que yo no sé hacer pasteles, pero para un pastel de 2 kilogramos yo necesito un kilo 200 gramos de harina, necesito 6 huevos, necesito 800 mililitros de leche y necesito 300 gramos de, de fruta. Eso aproximadamente me va a dar un pastel de 2 kilogramos.
con esa cantidad, con esa formulación que me estoy inventando en este momento. Si, si yo quisiera hacer un pastel de 4 kilos, ¿cuánto necesitaría? Sería el doble de lo que acaba de decir. Muchísimas gracias, Lucero. Y si yo necesitara un pastel de 8 kilos, necesitaría 4 veces esa cantidad. Esos coeficientes estequiométricos en una reacción química me indican cuánto yo necesito para mantener en equilibrio esa reacción. Para nosotros poder, jóvenes, realizar un balanceo por el método del tanteo, nosotros necesitamos identificar lo que está, jóvenes, voy a quitar esto, perdón. Ok, ustedes pueden ver la ecuación que tenemos en pantalla, que es una molécula que se llama trietilenglicol. Yo voy a quemar esa sustancia. ¿Qué es lo que necesito como reactivo? Necesito el trietilenglicol de fórmula C6H14O4 más oxígeno. El oxígeno lo encuentro en el aire. Existen diferentes tipos de reacciones. Existen reacciones de síntesis, de doble sustitución, reacciones oxidorreducción, reacciones de neutralización y reacciones de combustión, entre otros tipos de reacciones. Todas las reacciones de combustión siempre van a tener exactamente los mismos productos. CO2, que es dióxido de carbono, y vapor de agua, que es H2O. Esos son los productos y esa es mi ecuación. ¿Qué es lo que yo hago primero? De acuerdo al método del tanteo. Lo mismo que hacemos para calcular más o menos cuánto necesitamos. Yo ya sé la cantidad que necesito para un pastel de 2 kilos, pero supongamos que voy a tener 15 invitados y no 10, y entonces yo quiero hacer un pastel de 3 kilos. Necesito entonces una mayor cantidad de ingredientes, que son mis reactivos, para obtener un pastel. Pero ¿cuál es la cantidad que yo necesito? Es lo mismo que pasa en una reacción química. Yo tengo lo que es el trietilenglicol C6H14O4 más oxígeno y me va a producir dióxido de carbono y vapor de agua. Recuerden, del lado derecho, y lo voy a poner en color amarillo, yo tengo los reactivos y siempre del lado izquierdo yo voy a tener los productos que puse en azul cielo. Voy a ver los átomos que están participando y los voy a contabilizar. Y adivinen qué. Lo que yo tengo al inicio lo debo de tener al final. ¿Por qué? Porque las reacciones químicas transforman la materia, pero no la destruyen y tampoco la crean, solo la transforman. Primero, vamos a ajustar lo que son los átomos de carbono. ¿Por qué? Porque así yo decido hacerlo. Yo puedo ajustar otro elemento, pero decido hacerlo con los átomos de carbono. Y lo voy a poner en color como rojo. ¿Cuántos átomos de carbono tengo yo al inicio? Yo tengo 6. ¿Por qué sé que tengo 6? Porque este subíndice 6 que tiene me está diciendo cuántos átomos en esa molécula de carbono hay. Encuentro dentro de los reactivos más carbono, no. Entonces yo sé que tengo 6. ¿Cuántos átomos de carbono, usted, Lucero, dígame, tengo yo como producto? Y solamente tengo átomos de carbono en el dióxido de carbono, pero ¿cuántos tengo yo? ¿Dos? No, tengo uno. Solo un átomo de carbono es algo muy importante. Aquí, jóvenes, siempre que nosotros veamos un símbolo químico, vamos a entender que existe un coeficiente 1.
Pero por reglas internacionales, jóvenes, el uno nunca se escribe, pero tengo uno. Y efectivamente, muchas gracias. Sí, quien ande rayando, bien. Por favor, ahí me lo indica. Debo de quitarles esa opción de que rayen, pero rayen lo que quieran, siempre y cuando me vayan siguiendo. Tengo dos átomos de oxígeno porque ese subíndice está en el oxígeno, no en el carbono. Entonces, ¿cuántos tengo? Uno. Ok, entonces ya encontramos un detalle. Si yo tengo 6 al inicio, ¿cuántos tengo que tener al final? Los 6. Por supuesto, ¿y qué hago? Coloco un 6 y con eso lo resolví, así de sencillo. Este es un coeficiente estequiométrico. Yo no puedo poner aquí un 6. Eso es incorrecto. Los coeficientes siempre se colocan del lado izquierdo. Yo ya resolví, tengo 6 átomos de carbono al principio y yo al colocar este 6 me va a multiplicar a toda esta molécula y ya tengo 6 átomos de carbono, pero ya me metí en un problema mayor porque este 6 me va a multiplicar también a los átomos de oxígeno y como usted mencionó hace un momento, yo tenía 2. 6 por 2, ahora tengo 12 átomos de oxígeno aquí y de este lado tengo 1. Entonces en total tengo 13. Pero mis átomos de carbono, si yo tengo 6 al principio, tengo 6 al final. Yo ya lo solucioné. Vamos con los siguientes átomos. Vamos con el hidrógeno. Y el hidrógeno lo voy a marcar. Ay, perdón. El átomo de hidrógeno, jóvenes, lo voy a marcar en color amarillo. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno yo tengo al inicio como reactivo? 14. 14. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno yo tengo al final? Dos. 2. Efectivamente, Alan. ¿Qué hago para que yo tenga 14 al final? Multiplica por 7. 7. Perfecto. Yo voy a hacer lo que ustedes me dicen. 7. 7 por 2. 14, ¿cierto? Tengo 14 átomos de hidrógeno al inicio y ahora gracias a que Alan y Lucero colocaron un coeficiente 7 aquí, ya tengo 14 átomos de hidrógeno al final. Tengo 6 átomos de carbono al inicio, 6 átomos de carbono al final. Tengo 14 átomos de hidrógeno al inicio y ahora tengo 14 átomos de hidrógeno al final. Tanto mi hidrógeno como mi carbono ya están balanceados, pero esos coeficientes que yo agregué me van a afectar mi oxígeno. ¿Ok? Vamos a ajustar el oxígeno. ¿Ok, chicos? ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo yo al inicio, Alan o Lucero? Díganme cuántos. Son 6. Sí, afortunadamente son 6, porque 4 y 2, 6. ¿Y cuántos átomos de oxígeno tengo yo al final? 6 por 2, 12. 12 19. y 7 por 1, 7. Tengo 19 átomos de hidrógeno al final y solamente tengo 6 al inicio. ¿Qué hago? Todo por colocar esos números y dejar al oxígeno al final. Ahora tengo problemas. ¿Qué es lo que hago? Pues tengo que encontrar un número, un coeficiente aquí, que multiplicado por 2 más mis 4 átomos de oxígeno me den 19. ¿Existe un número que me pueda solucionar ese problema? Recuerden, tienen que ser enteros o fraccionarios, pero nunca deben de ser números decimales. ¿No existe? Piense más. Yo tengo 4. ¿Cuántos me hacen falta?
para tener 15. 19. Faltan 15. ¿Existe un número que multiplicado por 2 me dé 15? No. No. Bueno, entonces voy a inventar yo un número. 15 medios por 2, ¿cuánto es? Si tengo 15 medios y lo multiplico por 2, ¿cuánto es? ¿15? 15 y 4, que tenía al inicio, 19. 19 átomos de oxígeno al inicio es lo mismo que 19 átomos de oxígeno al final. ¿Se encuentra balanceada mi ecuación? Sí. Bien. Ahora algo muy importante, algo. Odio los números fraccionarios. A mí no me gustan. Prefiero utilizar números enteros. ¿Existe alguna forma en el cual yo pueda eliminar ese 15 medios y manejar números enteros? ¿Qué es lo que pasaría, jóvenes, si no solamente estos 15 medios lo multiplico por 2, sino que completamente toda mi ecuación yo la multiplico por 2? Si multiplico por 2 mi trietilenglicol, voy a tener el doble. Si yo multiplico 15 medios por 2, voy a tener el doble de 15 medios, que simplemente es 15. Si multiplico 6 por 2, ¿cuánto es? 12. 12. 12 y es el doble. Si yo multiplico 7 por 2, ¿cuánto es? 14. Y así me olvido de esos números, de esos quebrados que a mí no me gustan y mejor lo mantengo en números enteros. Yo quería hacer un pastel de 2 kilos, pero pues prefería hacer uno de 4 kilos y mejor compro el doble de ingredientes. ¿Por qué? Porque siempre hay gorrones en mi fiesta y no voy a hacer que se me acabe el pastel. ¿Nos quedó claro? Sí, ya me quedó un poquito más claro. No, Lucero, no, nos tiene que quedar completamente claro. Para quemar dos moléculas, porque esto es lo que me está implicando aquí, para quemar dos moléculas de trietilenglicol, yo necesito 15 moléculas de oxígeno y me va a producir 12 moléculas de dióxido de carbono y 14 de vapor de agua. Eso es lo que me está diciendo esta reacción. Pero adivine qué, que yo tengo 6 moléculas de trietilenglicol. ¿Cuántas moléculas de oxígeno yo voy a necesitar? Si para 2 moléculas de trietilenglicol yo necesitaba 15 moléculas de oxígeno, ahora que tengo 3 veces más, necesito 3 veces más oxígeno, ¿cierto? Sí. ¿Y cuánto es 3 veces más oxígeno de lo que teníamos? Serían 45. 45. 45. Si yo tengo esas 6 moléculas y las quemo en esa reacción con 45 moléculas de oxígeno, pues me va a producir el triple de dióxido de carbono. Si yo tenía 12 moléculas que se me estaban fabricando, ahora voy a tener el triple, ¿cuánto es? 36. Y se me va a producir el triple de moléculas de agua. ¿Cuánto es? 42. ¿Está balanceada mi ecuación? Sí. Sigue estando balanceada. Recuerden, lo que yo tengo al principio lo tengo que tener al final.
Si yo odio los quebrados, pues entonces, ¿por qué no lo llevo al doble? ¿Es incorrecto? Por supuesto que no, solo que yo tengo más masa al principio y obtengo más masa al final. ¿Quedó alguna duda, jóvenes? No, ya, Me quedó ya claro. entendí. Gracias. Ah, sí, van a decir mejor que me quede claro en vez de que me siga preguntando y en vez de andar incendiando más cosas. Chicos, esto es algo sencillo. Al principio, claro que nos cuesta un poco de trabajo, pero lo que yo tengo al inicio lo debo de tener al final. ¿Y qué pasa si no lo tengo? Yo puedo mover esos coeficientes. Si no me sirven dos, entonces le pongo cuatro. Solo que debemos de tener cuidado, porque estos coeficientes estequiométricos no solamente me afectan un átomo, sino me afectan a todos estos átomos. Los subíndices son propios del símbolo químico, me dicen cuántos átomos de un elemento están en esa molécula y entonces tengo que multiplicar por la cantidad que se me está indicando. Ahora, yo no puedo insertar aquí los coeficientes estequiométricos porque estoy cambiando el símbolo químico. Siempre van del lado izquierdo. Por favor, inténtenlo, balanceenlo. Cuando ustedes realicen ese balance, se van a dar cuenta de algo muy importante, que están cumpliendo con la ley de la conservación de la materia. Nosotros no estamos creando materia y mucho menos destruyéndola. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La estamos transformando. Los procesos de combustión no están eliminando materia, la están convirtiendo en otro tipo de materia, pero las cantidades siempre permanecen constantes. Claro que esos átomos se reorganizan y forman enlaces nuevos formando sustancias nuevas. Esas sustancias pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. En este caso, todas esas moléculas son gaseosas y cambian, se están transformando, pero lo que yo tengo al inicio lo debo de tener al final. Si yo gano 100 pesos a la semana de sueldo, yo no puedo gastar 120, a menos de que alguien me preste, pero yo no puedo gastar más de lo que tengo. Yo no puedo crear más materia en una reacción química. Ahora, si yo solo me gasto 80, esos 20 pesos extra es un ahorro y ves que en la parte de una reacción es parte de ese reactivo que no reaccionó. Pero no porque me sobren 20 pesos se van a convertir en 40 o después en 10. No, todo permanece constante. Esta parte, estos balances obedecen a algo que se llama estequiometría y es como la economía de una reacción. Yo no puedo crear más ni destruir, solamente se transforma. Claro que esas sustancias son diferentes. ¿Quedó claro? Sí, ya quedó Sí, claro. Ok, sí. y algo importante dentro de esa reacción. Una vez que ustedes la hayan balanceado y tengan la misma cantidad de átomos al inicio y la misma cantidad de átomos al final, es importante que ustedes realicen eh, esa comprobación por medio de la suma de las masas molares. ¿Qué es la suma de las masas molares, chicos? Ok, aquí tengo mi reacción, que es hidróxido de sodio más dicloruro de cobre nos da hidróxido de cobre más cloruro de sodio. Este cloruro de sodio es la sal de mesa con la que nosotros agregamos a la comida. Recuerden, yo para obtener o sacar las sumas de las masas molares tomo una tabla periódica y veo cuál es la masa atómica del sodio, la del oxígeno y la del hidrógeno. La del cobre que de símbolo Cu y la del cloro que es Cl. Pero recuerden, este subíndice me dice que tengo dos átomos de cloro. Yo cuento la cantidad de átomos que tengo, los multiplico por su peso atómico. Y adivinen qué, voy a hacer una sumatoria y voy a obtener una masa. Esa masa al inicio, Saray, Fabiola, va a ser diferente a la masa que yo obtenga al final de esa reacción. No, debe ser igual.
debe de ser exactamente la misma y con eso adivinen qué, comprobamos de que hicimos muy bien nosotros ese balance de nuestra reacción. Inténtenlo, no se frustren. Si no les gusta manejar quebrados, llévenlo al doble, pero el balanceo de esta reacción, jóvenes, créanme que es muy sencilla. Yo tengo al inicio un átomo de sodio y al final tengo un átomo de sodio. ¡Qué bueno! De oxígeno, tengo un átomo al inicio. Caray, ahora tengo dos átomos al final. ¿Por qué? Porque ese OH se encuentra entre paréntesis y tengo un subíndice 2, me dice que tengo el doble de eso que está dentro del paréntesis. Bueno, entonces, ¿qué hago? Tengo que colocar un coeficiente. También para el hidrógeno, yo tengo solo un átomo de hidrógeno y adivinen que tengo el doble al final. Bueno, necesito encontrar ese coeficiente. Más dicloruro de cobre. El cobre de símbolo Cu. Tengo un átomo al inicio y qué bueno que tengo solo un átomo al final. Ahí no me meto más en problemas. Pero de cloro. Como reactivo me dice que en el dicloruro de cobre yo tengo dos átomos de cloro y solo tengo un átomo de cloro al final. Necesito colocar un coeficiente, llevar a equilibrio esa reacción y comprobar la ley de la conservación de la materia. Así es que ese ejercicio lo resuelve, inténtenlo de verdad. Si no les salen las masas, que yo creo que sí les van a salir, con eso lo comprobamos y es suficiente con lo que tenemos que hacer. ¿Alguna duda más acerca del balance por el método del tanteo? No se nos está pidiendo algún otro método. Existen muchos métodos. Está el método algebraico, el método óxido-reducción. Está el método de semireacciones. Está el método también de neutralización, pero ese tipo de métodos, jóvenes, hay que tener más conocimientos de química, que es lo que nosotros vamos a alcanzar más adelante. Pero aquí solo es el método del tanteo. ¿Alguna duda en particular sobre estas actividades, chicos? Ya me quedó claro, gracias. Sí, iba a decir, mejor digo que ya me quedó claro, si no me va a seguir preguntando. Lucero, agradezco mucho su participación. Si queda alguna duda, hágamelo saber vía mensajero. Y si no, en la sesión del viernes abordamos más balances. En este momento, jóvenes, voy a dar algunos puntos claves acerca de nuestra actividad integradora número 1. Y el próximo viernes abordamos un poco más acerca de nuestra actividad integradora número 2. Jessica, espero que le haya quedado claro. Vamos a ver, jóvenes, lo importante de nuestra actividad integradora 1 es que nosotros tenemos que hacer un video presentando los 4 modelos que se nos están solicitando, pero en ese video nosotros tenemos que salir a cuadro. Así es que, jóvenes, ustedes pueden, si van a hacer una presentación, pueden utilizar PowerPoint, pueden utilizar, jóvenes, autoformas en Word, pueden utilizar alguna plataforma de dibujo, pero algo muy importante, ustedes tienen que hacer esos dibujos por cuenta propia. Que sus dibujos les quedan chuecos, que no se parecen a lo que decía Dalton o Thompson, jóvenes, eso es superficial. Lo importante es que lo hagan ustedes. Que si les queda chueco y no se parece, lo importante es lo que ustedes tienen que decir acerca de ese modelo. Cuando hagan su presentación, ustedes tienen que hacer un guión escrito y ese guión lo tienen que subir a la plataforma junto con la liga de donde se encuentra su video. Tienen que iniciar esa exposición, jóvenes, recuerden, ustedes tienen que salir a cuadro mencionando su nombre y su grupo. Van a presentar los 4 modelos atómicos que se les están solicitando. Para poder realizar esa presentación, ustedes van a hacer un diálogo escrito y lo van a leer sin mayor problema. Es importante que suban ese diálogo junto con su liga, con la nomenclatura siguiente, sus apellidos, su nombre y la clave de esta actividad, que es M14S1A1. También tienen que explicar, jóvenes, la diferencia que hay entre una reacción y una ecuación química y la forma en cómo los átomos forman enlaces y cómo se clasifican. Existen muchas formas de cómo yo puedo hacer ese video. Yo les sugiero, jóvenes, y sobre todo para este módulo, que utilicen Canva.
Canva me permite hacer dibujos y si no, jóvenes recuerden, yo puedo hacer mis dibujos y los subo como una forma Canva. Canva les permite grabar videos con audio y sobre todo que salgan ustedes a cuadro mientras realizan ustedes su exposición de una forma sencilla. Una vez que ustedes generen su video, jóvenes, descargan la liga y la pegan en el documento que ustedes van a subir a plataforma. Si bien dicen, no, no quiero utilizar Canva, pues, y si ustedes van a hacer una presentación, y voy a decir, pues yo ya hice mis dibujos en PowerPoint, ¿por qué no lo hago en PowerPoint? Claro que lo pueden hacer. PowerPoint tiene una aplicación que se llama grabación de pantalla, así es que mientras ustedes salen sus dibujos, ustedes pueden salir a cuadro grabando la pantalla y generando ese video en PowerPoint. Pueden utilizar jóvenes y además de que estoy consciente de que no todos tienen la misma versión de PowerPoint que tenga esta aplicación, ustedes pueden utilizar alguna aplicación por ejemplo, de grabación de pantalla en su celular. Me mando mi presentación por correo y utilizo la opción de grabación de pantalla en mi celular generando este video saliendo a cuadro. Cuando termine mi video, lo subo a la nube, copio la dirección, la liga o el URL, lo pego en mi guión escrito y ese es el documento que subo a pantalla. O puedo utilizar programas como Kazam, como Open Broadcaster, como QuickTime Player, Fraps, el programa que ustedes les sea idóneo para generar este video. Ya de últimas, jóvenes, que se me dificulta usar Canva, que PowerPoint hace lo que quiere y no me deja grabar, salir a cuadro mientras hago mi presentación, y no tengo un programa gratuito como QuickTime Player. Ya de últimas, jóvenes, grabo mi pantalla de mi presentación, saliendo yo a cuadro directamente con mi celular. Una vez que genere ese video, lo subo a la nube y le comparto a mi asesor virtual la liga en el documento que voy a subir a pantalla. Por favor, deben de tener cuidado. Verifiquen que el archivo que suban, ese video que suban a la nube, sea el archivo correcto e independientemente de todo ello, que me den todos los permisos para que yo pueda revisar ese video. Si ustedes lo suben y no me otorgan los permisos para que yo pueda revisar ese video, no lo puedo evaluar. Y si no lo puedo evaluar, no puedo calificar su, eh, su actividad integradora número 1. Así es que verifiquen estos dos puntos. Y de verdad, yo les sugiero que utilicen Canva. Nos resuelve muchísimos problemas y sobre todo que podemos seguirlo utilizando para varias actividades a lo largo de este módulo. ¿Alguna duda, jóvenes, respecto de las instrucciones de nuestra actividad integradora número 1? Yo tengo una duda. Entonces solamente vamos a leer el guión y los, Mientras presentan sus dibujos, ajá, ok, hechos por cuenta propia, recuerden. En esos dibujos yo voy a explicar mi modelo atómico, las diferencias que existen entre ellos. También voy a explicar lo que es una reacción química y una ecuación química y cómo es que los átomos forman enlaces. No es necesario que yo me lo aprenda de memoria, para eso yo voy a hacer mi guión escrito y yo lo puedo leer sin mayor problema. Pero recuerden, también tienen que subir ese guión escrito a la plataforma. ok, gracias. Ok. Bueno, jóvenes, ¿de dónde surge este concepto de átomo? Este concepto de átomo surge del año aproximadamente del 350 antes de Cristo por un filósofo que andaba pensando acerca de la existencia de todo lo que nos rodea. Él imagina, Demócrito de Agrigento, un filósofo, que todas las sustancias que nos rodean están formadas por pequeñas partículas de algo. La madera está formada por pequeñas partículas de madera, la tierra por pequeñas partículas de tierra, el oro por pequeñas partículas de oro, y estas pequeñas partículas, él concibe el concepto de átomo. Él imagina que son pequeñas particulitas y de ese concepto de átomo. Este concepto se pierde hasta principios del 1800 que un químico inglés de nombre John Dalton, él trabajaba particularmente con metales, recupera este concepto. Él trabajaba particularmente con cobre.
debido a que no se gozaba con tecnología en ese momento, él imagina que los átomos son pequeñas esferas increíblemente densas, muy parecidas a bolas de billar, que existen átomos de cobre, que existen átomos de oro, de plata, de los elementos que se conocían hasta ese momento. Que esas pequeñas esferas indivisibles y eléctricamente neutras se acomodaban de tal forma que formaban cristales y esos rearreglos moleculares formaban los materiales que se conocían en ese momento. Fue un modelo extremadamente simple, pero es muy útil incluso en la actualidad, sobre todo para dibujar pequeños átomos, así los imaginamos, y es sencillo. Este concepto duró casi 100 años, hasta que a finales del 1800 un científico de nombre Joseph Thomson, él estaba experimentando con algo que se llaman tubos de rayos catódicos. Esos tubos de rayos catódicos, chicos, él vio que se formaba un haz de energía que viajaba desde el ánodo hasta el cátodo. En este haz de energía, él cuando acercaba a un imán, el polo negativo de un imán, él veía que este haz de luz se repelía y cuando acercaba el polo positivo, veía que este haz de luz se veía atraído. Entonces él pudo determinar que los átomos están formados a su vez de partículas negativas y de partículas positivas. Estas partículas negativas les dio el nombre de electrones y a las partículas positivas el nombre de protones. Él imagina que esos átomos existen estas partículas y que están juntas en algo muy denso y en misma cantidad, por ello los átomos son eléctricamente neutros. La verdad, desde mi punto de vista, fue un modelo muy feo, tanto que lo apodaron el budín de pasas, porque al representarlo se ven embebidas esas partículas positivas y negativas y parece un panquecito de pasas. Más adelante, un científico, Ernest Rutherford, él estaba haciendo otro experimento. Él, con una partícula radiactiva, de hecho de torio, que estaba encapsulada en una chaqueta, en una pequeña cajita de plomo, él dispara partículas de alta energía, partículas alfa, beta y gamma. Él las proyecta hacia una lámina de oro, una lámina muy delgada pero muy densa de oro y hace observaciones muy importantes. Él observa que estas partículas gamma atraviesan esa lámina de oro y que en algunas ocasiones esas partículas chocaban con algo y cambiaban la dirección que llevaban. Entonces él se da cuenta de algo muy importante. Lo primero, que lo que más compone un átomo es espacio vacío, que efectivamente tienen un núcleo atómico donde se encuentran las cargas positivas, pero este núcleo es muy pequeño e increíblemente denso, y que las partículas con cargas negativas, llamadas electrones, giran alrededor del núcleo. Eso es lo que determina Rutherford. Más adelante, Niels Bohr, un joven científico también, me parece que es estadounidense. Ese dato ahorita no lo recuerdo precisamente. Él, y con los conocimientos de otros científicos, determina que no solamente en el núcleo existen esas partículas positivas llamadas protones, sino que también existen otras partículas sin carga llamadas neutrones. Estas están en un núcleo muy pequeño y muy denso, y que los electrones efectivamente giran alrededor del núcleo. Pero no solamente giran de forma errática, sino que giran en algo llamado niveles electrónicos. Y así es como aparece este modelo, es uno de los modelos más actuales del átomo, que explica las características de lo que ocurre con los átomos de los elementos. ¿Son los únicos modelos atómicos que existen? No. Existen otros modelos atómicos. ¿Y por qué tenemos modelos atómicos? Porque hasta el día de hoy nadie ha visto un átomo. Estos modelos atómicos nos ayudan a explicar el comportamiento de la materia. Y aunque sea muy simple el modelo de Dalton, es muy fácil para poderlos nosotros dibujar. Aunque nos parezca complejo el modelo de Bohr, es muy útil para explicar cómo es que los átomos forman enlaces.
¿Existen más modelos atómicos? Por supuesto que existen más modelos atómicos para explicar otras características de la materia, pero estos cuatro son los más importantes históricamente y que nos ayudan a explicar el comportamiento de la materia. Ahora, nosotros hablamos acerca de que esos átomos forman sustancias nuevas. Solo existen, jóvenes, tres tipos de enlace químico: el enlace metálico, el enlace iónico y el enlace covalente. Existen otras fuerzas que estabilizan a la materia, pero que no son enlaces químicos. Tal vez ustedes en algún momento hayan escuchado acerca de los puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals o fuerzas de London. Estos son tipos de fuerzas electrostáticas, pero no conforman enlaces químicos. Los enlaces químicos se caracterizan, particularmente el metálico, de que los átomos de los metales, cuando forman este enlace, los electrones que se encuentran en esa última capa se encuentran libres y se comparten entre los diferentes átomos metálicos en algo llamado marea electrónica. Esto le confiere a los metales características particulares. Les confiere la conducción de la electricidad, la conducción del calor y sobre todo ese brillo característico. Ese brillo metálico es debido a que esos electrones se encuentran en movimiento en la última capa de los materiales en los cuales se están formando enlaces. Existe otro tipo de enlace que es el enlace iónico, y aquí participan dos especies químicas: átomos que son poco electronegativos y hay unos que son muy electronegativos. El átomo que es muy electronegativo le hacen falta pocos electrones en su última capa para estar completo. Y el que es poco electronegativo, llamémoslo en este caso electropositivo, tiene poquitos electrones en su última capa y puede donarlos. Cuando estas especies químicas, uno que es muy electronegativo y uno que es muy electropositivo, están muy cerca, el que es electronegativo toma, roba o secuestra este electrón. Cuando ocurre eso, él se vuelve más electronegativo y el que pierde su electrón se vuelve muy electropositivo. Se forman estas especies iónicas. El que es electropositivo se llama catión y el que es electronegativo se llama anión. Y semejante a lo que pasa con el magnetismo, si yo tengo un polo negativo y un polo positivo, estos se atraen. Pasa lo mismo con un catión y un anión. Cuando se forman estas especies químicas, surge esa unión. Y esto es un enlace iónico. Y el enlace covalente, jóvenes, aquí ni andan compartiendo todos sus electrones, ni se andan robando electrones los átomos. Aquí lo que hacen es compartir un par de electrones alcanzando la máxima estabilidad en un enlace. El enlace covalente es el enlace químico más fuerte. El enlace iónico es el enlace que le sigue en fuerza y el enlace químico más débil es el enlace metálico. ¿Y para qué los átomos reaccionan y forman enlaces, forman sustancias nuevas? Para alcanzar la máxima estabilidad. Y para ello participan en algo que es una reacción química, y es en el proceso en el cual una sustancia se puede transformar en más sustancias, o dos sustancias o tres que participan se pueden convertir en más sustancias, chicos. Las sustancias que se van a transformar se llaman reactivos y las sustancias que se generan se llaman productos. Y como explicaba hace un momento, debido a que nosotros no podemos ver cómo es que esos átomos forman esos enlaces transformándose en sustancias nuevas, nosotros tenemos que hacer o simbolizarlo. Para eso hacemos uso de una ecuación química. Y como vimos hace un momento, jóvenes, nosotros utilizamos símbolos químicos. Los símbolos químicos se componen también de esos subíndices y son propios del símbolo químico. Nosotros vemos flechas, signos y algún otro tipo de nomenclatura que explicamos al principio de esta sesión, que eso es característico de una reacción química, de cómo estamos simbolizando lo que pasa. Los números grandes siempre a la izquierda son coeficientes de reacción o coeficientes estequiométricos. ¿Y para qué nos sirven? Para que no nos sobre ni nos falte materia, para poder balancear esa ecuación. ¿Y para qué la balanceamos? Para cumplir con la ley de la conservación de la materia. Debido a que nosotros no podemos crear ni destruir materia, solo la transformamos en algo que se llama reacción química, que es el paso de esos reactivos hacia esos productos.
Chicos, ¿hasta aquí alguna duda respecto de su actividad integradora número 1? Sin dudas. Muchas gracias, Alan. Chicos, debido Sin al duda, tiempo, Santiago. muchas gracias, Fabiola. Debido al tiempo, espero que haya quedado clara esta parte del balanceo de las ecuaciones. Si queda alguna otra duda, chicos, el viernes volvemos a retomar con otra ecuación y profundizamos para nuestra actividad integradora número 2. Espero que no hayan quedado dudas de nuestra actividad integradora 1. Dejamos pendiente la actividad integradora 12, una explicación rápida para el próximo viernes y si todavía quedan dudas acerca de cómo balancear una ecuación. Jóvenes, para mí es un gusto estar con ustedes, integrándome en este módulo número 14. Me despido y cualquier duda que tengan, por favor, preferentemente escríbanme vía mensajero. ¿Por qué? Porque les contesto mucho más rápido. Pueden hacerlo vía correo electrónico, pero a veces entre las actividades y demás, son muchos correos electrónicos los que recibo. Por eso, preferentemente, cualquier duda, chicos, pueden escribirme por ambas vías, pero preferentemente vía mensajero. Lucero, Jessica, Alan, Fabiola, Guadalupe, un gusto estar con ustedes. Que tengan una muy bonita tarde. Hasta luego. Gracias igualmente. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, gracias. Hasta luego. El viernes nos vemos a la misma hora. Adiós.